La palabra de Dios hecha vida por el laico en lo cotidiano. Hola, buenos días. Soy el diácono Rafael Marín y vengo a compartir contigo la riqueza de la palabra de Dios. La palabra de Dios en nuestra vida cotidiana. Es que la palabra de Dios es más penetrante que una espada de doble filo y penetra nuestra alma y hasta nuestros tuétanos. Pero no se trata de llevarla debajo del brazo. Se trata de hacer la vida en nuestra vida, de comunicarla con nuestras palabras, con nuestros actos, con nuestros gestos, con nuestra manera de ser. Así que te invito a quedarte conmigo un ratito más para poder profundizar este tema tan maravilloso que dice que la palabra de Dios tiene que ser parte de nuestra vida cotidiana. Quédate para más, dentro de unos minutos profundizaremos el tema. Llamados por Dios para anunciar el Evangelio. En primer lugar, hay que hablar del llamado. Cuando Jesús escoge a sus discípulos, cuando los llama, cuando se acerca a ellos, los llama para hacerlos pescadores de hombres, para que ellos, con su trabajo, con su esfuerzo, continúen la misión de Jesucristo. Por lo tanto, ser proclamadores de la palabra es una vocación que nace del Señor y que nosotros debemos responder. Pero no se trata solo de decir, sí, aquí estoy. Se trata de hacerlo de verdad, de hacer como los discípulos y entregar nuestra vida para el servicio de los demás. Cada quien tiene su lugar, cada quien tiene su espacio, cada quien tiene su función, pero la misión evangelizadora de la iglesia es de todos, es de la iglesia, entendiendo a la iglesia como todo un cuerpo cuya cabeza es Jesucristo. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer en la vida cotidiana para poder llevar la palabra? Entender que para eso me llamó Dios. Dios te está llamando, Dios me está llamando, Dios nos ha llamado a anunciar su evangelio, a pregonar por todo el mundo su palabra, hasta el último confín de la tierra. Y a veces se nos escapa esa idea, porque pensamos que necesitamos organizar una jornada de evangelización, irnos, qué sé yo, al Tucuco, irnos al final del mundo y predicar allá, y resulta que no. La predicación tiene que ser parte de nuestro día a día, de nuestra cotidianidad, de lo que hacemos, de manera que en nuestras palabras, de manera que en nuestra forma de ser, en nuestra forma de tratar a los demás, se evidencie el Evangelio. Yo recuerdo una anécdota, ¿no?, de la que se habla de San Francisco, aprovechando que estamos en el año jubilar franciscano, donde él le dice a Fray León para ir a evangelizar, y se ponen de camino y dan 1, 2, 3 vueltas por todo el pueblo y se van, y Fray León se queda con, bueno, ¿y de qué hora que vamos a evangelizar pues? Y entonces Francisco voltea y le dice, chico, pero si ya lo hicimos, solo con nuestro testimonio. De manera que eso es el centro. Estamos llamados a anunciar el evangelio, sí. Estamos llamados por Dios a ejercer este ministerio, sí. Pero no es solo en la iglesia, no es solo cuando nos toca leer la palabra en la misa, no es solo cuando estoy, como quien dice, en el medio eclesial, sino en todo lugar, en todas partes, en todo acontecimiento y en cada momento de la vida. Porque no hay un lugar donde la palabra de Dios no ilumine. No hay un aspecto de la vida donde la palabra de Dios no sea fuerza y no sea estímulo. Supongamos que vamos al trabajo. El trabajo es tremendo lugar para predicar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que trabaja con nosotros que creen otras cosas, que tienen otros dioses, que tienen otros intereses. Y nosotros tenemos que ser fermento de vida nueva en medio de nuestro trabajo, en medio de lo que hacemos, en medio del lugar de donde estamos. A veces en nuestra familia muere un familiar. Ese es un momento preciso, un momento fascinante. Aunque duela, nosotros podemos llevar la esperanza del evangelio en ese momento de dolor. Por eso Dios nos ha puesto precisamente ahí. Entonces, esto de llevar la palabra no está circunscrito al templo parroquial, ni mucho menos está circunscrito a la labor que yo desempeño dentro de la iglesia, sino que tiene que ser parte de nuestra vida, tiene que ser parte de nuestro andar, parte de nuestro caminar, parte de lo que somos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pedirle a Dios que nos recuerde que somos llamados. Dile a Dios, Dios mío, ayúdame
Ayúdame a entender que yo soy llamado a llevar tu palabra, no solo con los labios, sino que mi vida, mi cuerpo y mi alma reflejen tu amor, reflejen tu cariño. Que las personas al verte puedan saber que Dios está cerca de ellos. Y yo creo que este es el primer momento de la reflexión que debe tocar nuestro corazón. No es solo las palabras bonitas las dice cualquiera. Cualquiera puede hacer un curso de oratoria, cualquiera puede hacer un curso de programación neurolingüística, cualquiera puede estudiar psicología, pero no cualquiera puede llevar a Dios. No cualquiera puede acercar la palabra viva a los demás, porque no se trata de algo que aprendiste aquí, que tienes grabado aquí en el cerebro, sino que algo que ha transformado tu corazón, que ha tocado tu vida de tal manera que la gente cuando te ve diga, Guará, ¿qué hizo ese hombre? ¿Vale? ¿Qué le pasó? Yo quiero ser como él. Ese es el primer momento de nuestra reflexión. Sentirme llamado por Dios, pero a la vez sentirme enviado. Él me llama para enviarme. No me llamó para quedarme dentro de la iglesia, dentro de las paredes. No, me llamó para ser fermento de vida nueva en todos los lugares donde yo estoy participando. En la cola, en el tráfico, en el autobús. Que nuestra forma de ser sea esa luz que ilumina al mundo entero. Ahora la palabra de Dios viene a iluminarnos. Vamos a leer con atención lo que nos dice la palabra divina. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla a la tierra y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Mateo 5, del 13 al 14. La palabra de Dios nos estimula a ser sal y luz en medio del mundo. Es importante porque en nuestra vida cotidiana sabemos lo importante que es la sal y lo importante que es la luz. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué es lo que nosotros debemos profundizar en ella? Es que a veces me criticaba mi mamá cuando yo estaba joven diciendo, muchacho, tú eres luz para la calle y oscuridad para la casa. Y es un momento para reflexionar un poquito acerca de esa sabiduría popular que tenía mi mamá y que tienen muchas madres venezolanas. A veces nuestro comportamiento en casa, por la confianza, por sinvergüenzura, no sé cómo lo quieras llamar, es muy diferente al comportamiento que tenemos cuando vamos a la iglesia. Dentro de la iglesia hacemos cosas buenas y nos portamos bien porque sabemos que estamos delante de la presencia de Dios. Cuando llegamos a casa, pues la cosa varía un poco porque nos sentimos en confianza y creemos que, que de todas maneras en la casa nos conocen, pero resulta que ese es el primer lugar, el primer espacio y la primera oportunidad para ser evangelizadores, para llevar el evangelio, para hacer vida la palabra de Dios. Ser luz dentro de la casa, ser luz dentro de la familia, ser luz dentro de mi hogar. La palabra hogar viene de hoguera, ¿no? El fuego. Al principio los seres humanos se reunían en torno al fuego, ¿no? Para compartir sus experiencias, para hablar de su día, de la casa, de lo que sea que habían hecho durante el día. Y entonces, por eso le llamamos hogares al lugar donde se reúne la familia. Pero a veces falta el fuego de la palabra, ahí en la familia. Está bien, vamos a misa los domingos, cada quien tiene su servicio, cada quien tiene su trabajo, pero como que nos falta un poquito de ser luz en nuestra casa. Es que ser luz para afuera como que da más like, como que da más caché, que la gente lo vea uno en la calle, en el, ¿cómo se llama eso? En el altar, ¿no? En el atril, allá, en el ambón, y uno se para derechito, y todo el mundo lo está viendo, ahí cualquiera es luz. Difícil es ser luz con los que me conocen, con los que me tienen que soportar, con los que se tienen que calar mi falta de amor, por lo que se tienen que calar mis debilidades. Y es ahí donde tenemos que ser luz. Entonces, esta primera reflexión basada en la palabra de Dios tiene que recordarnos que somos luz, no solo en la iglesia,
En nuestro hogar, en nuestra casa, tenemos que ser luz. Ser luz para nuestros hijos, ser luz para nuestros esposos y esposas, ser luz para nuestros amigos. Porque a veces los primeros que detectan que nosotros estamos siendo un fraude, perdón por la expresión, son nuestras familias. En mi experiencia de diácono, ¿no? Cuando yo estoy predicando y está mi familia cerca, yo sé que ellos me conocen. Yo sé que ellos me conocen. Entonces cualquier cosa que yo diga, ellos no van a decir nada ni van a interrumpir el discurso que yo esté dando, la predicación o lo que sea que esté haciendo. No se van a parar a decir sea mentira. Pero es que su cara tiene subtítulos. Cuando yo digo algo y no es verdad, ellos se quedan viendo a uno así. ¿Por qué? Porque en mi casa me conocen. Entonces yo tengo que esforzarme antes de ir a predicar el evangelio en la Conchinchina. Yo tengo que preocuparme de ser luz en mi casa, de ser luz para ellos, de que aquello que yo voy a proclamarle a las demás personas se lo proclame primero a ellos, que sean ellos los primeros destinatarios. Eso es ser luz. Eso es ser luz. Ahora, ser sal, bueno, todos sabemos que las carabotas pueden estar muy buenas, pero sin sal, y el pollo puede ser muy rico, pero sin sal, y la vida puede ser lo que tú quieras, pero si no tienes sal, pues ni modo. Entonces Dios quiere que seamos sal, que seamos el que le pone sabor a la cosa. Entonces, esto del evangelio necesita sazonarse, necesita actualizarse, pues necesita hacerse presente hoy, actualizar el mensaje de Jesús, ponerle sazón, hacerlo digerible, hacerlo cercano, hacerlo humano, hacerlo una respuesta para la gente que está buscando a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponle sazón. No es solo decir Dios te ama, no, acércate y muéstrale a la gente cómo Dios lo ama, muéstrale a tus hijos cómo Dios los ama, muéstrale a tu esposa, hasta a tu suegra, muéstrale cómo Dios la ama, ponle sazón, porque tú tienes que ser sal. Y la sal no solo da el sabor, la sal también preserva. En el principio, hace muchos años, cuando no existían las neveras ni nada de esto, la carne se preservaba en sal, y la sal tiene esa capacidad de preservar, de cuidar. Entonces nosotros tenemos que ser los que preserven la tradición, los que preserven la fe, los que preserven todas las cosas que vienen de Dios, pero principalmente en nuestra casa, principalmente con los nuestros. Si nosotros hacemos de nuestra casa una iglesia doméstica, entonces hemos alcanzado aquello para lo que Dios nos llamó. Porque la predicación empieza por casa, por nuestro corazón. Y nosotros estamos llamados a ser sal y luz. Luz con nuestro testimonio y sal poniéndole un poco de mi personalidad, de lo que yo soy, de mi toque, de mi especialidad. Porque para eso Dios me eligió. Cuando nosotros vemos el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta de que San Pedro y San Pablo pues no se parecían mucho. Pero sí Dios los llamó, y bueno, cada uno a su manera. Pero eran tan diferentes. Pero cada uno le pone su toque, cada uno le pone su sazón, cada uno le imprime eso que son, porque Dios me llamó por lo que soy y Dios te llamó por lo que eres, porque tú tienes un sazón diferente, porque tú tienes un sazón bien rico que hace que esa palabra de Dios caiga como más sabrosa, más rica, más nutritiva. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos sal y luz, que seamos testimonio, empezando por nuestra casa, y que le pongamos sabor. Deja de estar haciendo las cosas desabridas, de ese wow, tampoco. Tenemos que ser sal y luz. Los laicos cumplen también su misión profética evangelizando, con el anuncio de Cristo comunicado con el testimonio de la vida y de la palabra. En los laicos, esta evangelización adquiere una nota específica y una eficacia particular por el hecho de que la realiza en las condiciones generales de nuestro mundo. Catecismo de la Iglesia Católica 905. Como hemos podido leer y escuchar, el laico tiene un papel fundamental en la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de leer lo dice muy claramente.
Hemos recibido junto con la jerarquía el don de evangelizar, pero nosotros tenemos una cualidad. Cuando digo nosotros no les refiero a todos los laicos, ¿no? Tienen una cualidad especial que no la tienen los sacerdotes o los obispos. Y es el hecho de que nosotros estamos en lugares, y es el hecho de que nosotros estamos a veces en lugares en donde ellos no pueden llegar. Hay que entender hoy en día, no sé cómo sea la realidad en sus parroquias, pero en la mayoría de las parroquias hay un sacerdote que es el que tiene el encargo de llevar adelante a la comunidad, de hacer las veces de Jesús pastor. Y luego están los laicos comprometidos, que son un número mucho mayor que el sacerdocio, lo pueden superar en mucho. Pero entonces muchas veces nosotros queremos dejar la responsabilidad de la evangelización, de llevar la palabra, de hacer vía la palabra a ellos, ¿no? A que esa es responsabilidad de los curas o esa responsabilidad de las monjas, no. Hoy el catecismo de la iglesia es claro. Hemos recibido esa misión de Cristo, porque al ser una sola iglesia, un solo cuerpo, todos nosotros tenemos el encargo de evangelizar. Hemos recibido una gran misión de parte de Dios. En virtud de nuestro bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Repito, en virtud de nuestro bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Me voy a quedar solo con la idea del profetismo. Nosotros como profetas estamos invitados a anunciar el evangelio, y es responsabilidad no de la jerarquía, sino de todos los bautizados. Todos, no solo el cura, no solo la monja. Yo soy bautizado y en virtud de mi bautismo Dios me envía a proclamar el evangelio, pero no un evangelio de memoria. No es como que yo voy a hacer como algunas sectas por ahí que van y tocan la puerta de alguien y le dicen una cita de memoria, sino que yo tengo que hacerlo con mi vida. Porque yo estoy en lugares, que es lo que dice el catecismo, yo estoy en lugares donde otra persona no está, donde otra persona no llega, donde otra persona, llámese cura, llámese obispo, no alcanza. Porque cada uno tiene su lugar y cada uno tiene su función. Y en un mismo espíritu tenemos distintos dones, tenemos distintas capacidades, tenemos distintos espacios. Porque la idea es que el evangelio llegue a todos. Pero tenemos que hacer el esfuerzo, y tiene que ser un esfuerzo pensado, sentido y decidido de ser evangelio viviente. San Francisco diría, ¿no? Hermanos, evangelicemos. Y si es necesario, si es sumamente necesario, utilicemos palabras. ¿Por qué? Porque ya los discursos no están llegando a donde tienen que llegar, porque cualquiera, como les dije hace rato, cualquiera habla bonito, pero no cualquiera se mete en la realidad del otro, no cualquiera se abaja de su estatus, se abaja de su creencia y con humildad se acerca al otro para, con su vida, con su testimonio, con sus gestos, con su generosidad, con su forma de ser, le muestre el evangelio de Cristo, le muestre la voz, la mirada y la ternura de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, y eso es lo que Dios quiere, y es lo que el catecismo nos dice. Nosotros estamos en lugares perfectos para evangelizar. Evangelicemos con nuestra forma de ser, evangelicemos con nuestra generosidad. En nuestra Venezuela hay muchas necesidades, mucho dolor, mucho sufrimiento. ¿Quién tiene que iluminar esas realidades? ¿Quién tiene que llevar el evangelio a esas latitudes? Nosotros. El padre no puede llegar a la escuela donde estudia mi hijo. El padre no puede llegar al lugar donde yo estoy en la camioneta a las 4 de la mañana para ir a mi trabajo. Ellos no pueden estar ahí, pero estoy yo. Y no es necesario que yo me pare a las 4 de la mañana y me ponga a predicar en la buceta despertando a todo el mundo, sino que con mi testimonio agarro mi rosario y me pongo a rezar el rosario en la camioneta, en el transporte público, y desde ahí estoy llevando el evangelio, porque la gente al verme sabrá que yo soy católico. ¿Cómo nos identifican a los católicos? Si uno ve una calle, una persona con paraguas,
eh, traje, corbata y su maletín. Uno dice, ahora, este es testigo de Jehová, porque se nota. Si usted ve una persona toda vestida de blanco, con un gorrito y un montón de collares verdes y rojos de todos los colores, te dicen, ahora ese señor es santero. Y a nosotros nos identifican cuando rezamos el rosario, cuando llevamos el rosario en la mano y vamos rezando, no colgado como un amuleto, en la mano rezando. Entonces, esto que nos dice el catecismo, tenemos que hacerlo vida, tenemos que ser anunciadores del evangelio con nuestra vida, con nuestra forma de ser. Si nosotros estamos contemplando en el mundo hambre, dolor, tristeza y necesidad, somos nosotros, al ver esa realidad, quienes tenemos que responder con el amor de Dios. Somos nosotros que tenemos que acercarle la verdad y la vida a esas personas. Lo dice claro el catecismo. Hemos recibido ese don desde nuestro bautismo, así que nos toca hacerlo. Repito, no es necesario hablar tanto. Una persona que tiene hambre no necesita un discurso, necesita pan. Una persona que está llorando no necesita discurso, necesita un abrazo. Una persona que se siente perdido, que se siente aislado, que se siente rechazado por el mundo, lo que necesita es alguien que abra su corazón y le abrace en el amor. Eso fue lo que hizo Cristo. Durante toda su vida, durante todo su ministerio, se acercó al pobre, se acercó al que sufría, se acercó al que lloraba. Y sí predicaba, pero la gente a veces no necesitaba ni la predicación, porque con el solo gesto de acercarse, con eso era suficiente. Te propongo que meditemos, que lo hagas tú después. Ahorita toma la nota y después lo busca y lo meditemos. El Evangelio de Lucas, donde aparece Zaqueo, y cómo Zaqueo cambia de vida por los gestos de cercanía que tiene Jesús. El Zaqueo se sube al árbol, nadie lo quería, él se sube al árbol, no lo dejaban ver, él se sube al árbol, Jesús lo mira, lo llama por su nombre, le pide que lo reciba en su casa. Zaqueo con mucha alegría lo recibe. No, el Evangelio no pone ninguna palabra extraordinaria que Jesús haya dicho en ese momento, solo pone un Jesús siendo cercano, acercándose al que es rechazado, llamando por su nombre al que es maldecido, comiendo con el que es despreciado. Y esas cosas hacen que algo dentro del corazón de Zaqueo se rompa y cambie y quiera ser mejor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que nos invita el catecismo. Ser como Jesús. Cuando ve a Mateo, ve a una persona pobrecita, está sufriendo, me le acerco con cariño, con ternura, intento ayudar, intento ser uno en su sufrimiento. Lo que tenga mis manos lo pongo a su disposición, lo llamo por su nombre, no por su pecado, lo trato con cariño. Y ya con eso vamos construyendo una nueva comunidad. Porque eso es el Evangelio. Porque Jesús no vino a juzgar, sino a sanar y a perdonar. Entonces, ahí donde está, ahí donde vive, ahí en tu núcleo, en tu casa, de camino al trabajo, en cualquier parte, seamos el amor de Dios que camina en el mundo. Que al vernos, al escucharnos o al sentirnos, vean, sientan y escuchen a Dios que les ama. En muchos lugares del mundo hacen falta caminos de paz que lleven a cicatrizar las heridas. Se necesitan artesanos de paz dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro con ingenio y audacia. Fratelli Tutti 225. Como acabamos de leer en esta encíclica de Fratelli Tutti, el mundo necesita artesanos de la paz. Es más o menos lo que nos está diciendo el Evangelio. Y es que desde el Vaticano II está impregnado todos los documentos, la participación de nosotros como laicos en la vida cristiana, más allá de las paredes de la iglesia, lo que diría el Papa Francisco, ¿no? En las periferias geográficas y existenciales. Entonces, como laicos, como anunciadores de la palabra, como aquellos que han escuchado el mensaje de Dios y lo han hecho vida dentro de su corazón, nos queda la tarea de ser esos artesanos de la paz. En medio de un país como el nuestro,
que está sufriendo muchísimo, que tenemos un montón de problemas y que tenemos necesidades. Para donde volteemos vamos a encontrar a alguien con necesidad. Entonces nosotros estamos invitados por la iglesia, en todos sus documentos que hablan sobre la misión de la iglesia, sobre asumir la misión, sobre el papel de los laicos, sobre el papel de todo bautizado. Tenemos que asumirlo como nuestro. Tenemos que ser fermento de vida nueva, fermento del amor de Dios en el mundo. Nosotros somos los que tenemos que transformar la sociedad. A veces no lo entendemos, ¿va? Porque se nos hace como complejo, porque no queremos asumir el reto, porque nos da miedo. El Espíritu Santo está sobre nosotros y Él nos inspira y nos lleva y nos envía a la misión, nos envía a llevar la palabra de Dios a todos los lugares, pero no solo con palabras, sino con nuestra vida. Entonces, esto es lo que hemos venido reflexionando y yo creo que es lo importante de lo que nosotros hacemos en la vida diaconal, como es mi caso. Pues entonces toca hacer un esfuerzo importante para que la gente que me escucha hablar del Evangelio en donde me toca predicar, luego vea en mi vida esos mismos rasgos que yo vengo predicando en la iglesia, porque en lo que hay una discrepancia la gente lo va a notar. Entonces tenemos que ser artesanos de la paz, pero ¿cómo vamos a ser artesanos de la paz si no hay paz en nuestro corazón, si no hay paz en nuestra alma, si no hay paz en nuestro hogar, si no hay paz con nuestro vecino, si no hay paz en nuestra comunidad? Yo siempre he pensado que los buenos cristianos son como lumbreras que se encienden allá donde viven y que alrededor de esa luz se va generando vida nueva. Entonces tú y yo estamos llamados con nuestro testimonio de vida personal y también de vida familiar, de iglesia doméstica, a ser esos centros donde la luz de Dios brilla. Porque en medio de la oscuridad de este mundo, en medio de la oscuridad de los pecados, en medio de la oscuridad de la guerra, en medio de la oscuridad de la persecución, en medio de tantos problemas, tenemos que ser ese faro que ilumina, esa esperanza que efervece, esa palabra que alienta, ese cariño que se da sin esperar nada a cambio. Yo tengo que ser fermento de la paz, constructor de la paz. Entonces hay que pedirle mucho a Dios para que esto no esté en nuestra cabeza, sino que anide en nuestro corazón, que la palabra de Dios anide aquí y que yo tenga una verdadera preocupación por las almas, que a mí me preocupe que la gente, si no conoce de Cristo, se vaya para el infierno. Si a mí no me duele eso, ¿qué me va a doler? ¿Cuál va a ser mi motivación? Cuando Jesús miraba a la gente, decía, pobrecitos, están como ovejas sin pastor, y les predicaba y les sanaba, multiplicaba los panes, lo que sea necesario, con tal de que la persona reavive la esperanza, con tal de que la persona reavive su llamado, reavive su fe. El mundo gime en medio de dolores y nosotros tenemos que asumir la tarea de ser constructores de paz, de ser constructores de amor, de ser fermento de vida nueva. Así que no nos podemos quedar callados, pero tampoco nos podemos cruzar de brazos, pero tampoco podemos mirar a los demás y juzgarlos. No, tenemos que ser Cristo en medio de las comunidades. Tú y yo siendo como Cristos, imitadores de Cristo, imitadores de su palabra, imitadores del Evangelio, que el Evangelio se haga vida en mí y que eso permita que los demás tengan también vida. Yo les dejo esta reflexión ahí para que la piensen y ya con esto terminamos, ¿verdad? Y imagínense que cada uno de nosotros es como una mata de mango, ¿verdad? Me gusta mucho la mata de mango porque nos han salvado mucho en la historia cercana a Venezuela. Imagínense una mata de mango cargada de mango, donde viene el hambriento y come, donde viene el que está cansado por el sol y se refresca, donde viene aquel que quiere descansar y se sienta ahí un ratito para poder seguir. Nosotros tenemos que ser ese lugar de paz, de armonía, ese lugar donde la persona viene y se llena de Dios. Tú y yo tenemos que ser una mata de mango, pero que los frutos sean frutos de la palabra,
frutos del amor, fruto de reconciliación, fruto de cariño, de ternura. Y el que no coma mango, por lo menos que agarre sombra, que agarre por lo menos cariño, que agarre por lo menos cercanía, ternura, amor, confianza. Eso tenemos que ser. Cuando uno va caminando, yo lo digo en mi experiencia de evangelizar casa por casa, uno va caminando en el llano y ese solazo y de repente uno ve a lo lejos una mata de mango y dice, ahí viene la mata de mango, y uno quiere acercarse a esa mata porque sabe que ahí hay sombra, que ahí el clima cambia, que ahí se siente uno mejor, y si tiene mango, bueno, ni se diga. Tú tienes que ser esa persona que la gente de lejos al verte diga, yo quiero llegar a donde él está, porque ahí se siente uno diferente, ahí uno se siente amado, ahí uno siente paz, ahí uno se siente bien. Seamos evangelio viviente, mi gente. Eso es ser verdaderamente proclamadores de la palabra. Seamos evangelio viviente. Es lo que Dios pide para nosotros. Y no te conformes con tener un buen día. Ten un excelente día. Paz y bien. Párate.